sea una sociedad civil y orilla al gobierno federal a aceptar una democratización progresiva de la ciudad. En 1997 vienen las primeras elecciones en donde abren la posibilidad de corregir todo este tipo de desequilibrios que se venían viendo. Cuando llega el ingeniero Cárdenas al poder como jefe de gobierno, es lo primero que dice: esta ciudad, este niño está enfermo, hay que llevarlo al doctor y hacerle un diagnóstico para ver efectivamente cómo podemos devolverle la salud y que efectivamente pueda tener una vida sana y de buen desarrollo. En ese momento él crea un fideicomiso que se dedica justamente a hacer el diagnóstico de la ciudad. ¿Y el diagnóstico de la ciudad cuál fue? Bueno, pues que era una ciudad que tenía una gran posibilidad de convertirse en un centro turístico por los servicios, la infraestructura que se había ido creando, la conectividad aérea, y esto da como resultado en el que en el año 1998 se crea la Secretaría de Turismo. Anteriormente no existía ni siquiera una Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, era una Dirección General de Turismo que dependía de la Secretaría de Desarrollo Económico y que pues realizaba funciones muy básicas de recepción de invitados especiales, atenciones en aeropuertos, pero no existía ni siquiera una política, había participación en algunos eventos nacionales e internacionales, pero no se tenía ni el presupuesto ni la política de desarrollo de una campaña como tal o una promoción de la ciudad como un destino turístico. De ahí empiezan también, como parte de este diagnóstico, a definir y decidir que es necesario eliminar algunas industrias contaminantes, descentralizarlas de la Ciudad de México, transformar otras en desarrollo de servicios que empleen mano de obra joven y bien formada, y que es necesario que la ciudad debe proteger sus áreas naturales de preservación y fuentes de agua. Hasta ese entonces, cuando se crea la Secretaría de Turismo, se empieza a trabajar ya un poco en participación en eventos nacionales e internacionales, se empieza a tener alguna presencia de relaciones públicas, de medios de comunicación, y es cuando hasta poco a poco fue evolucionando en cuanto a su estructura, pero es hasta el año 2008 en cuanto se crea la primera marca. Había habido un esfuerzo anterior en 1998, pero era más un eslogan, y el eslogan era México Ciudad, la ciudad que lo tiene todo. Sin embargo, no era una marca como tal. ¿Por qué? Porque pues había todavía muchas cosas que corregir en la casa y seguramente hubiera sido un resultado contraproducente el estar promoviendo a la ciudad con los temas que tenía y venía desarrollando. Se crea la marca Secretaría de Turismo Ciudad de México, o en algunas ocasiones se quitaba el Secretaría de Turismo, y con esta marca se empezó a trabajar hasta el 2008, ¿no? Previamente hubo en los años 90 también muchos problemas. Bueno, desde luego también el sismo de 1985, en fin, se fueron dando una serie de elementos en los 90 que yo estaba como director para América Latina en la Secretaría de Turismo. Me tocaba cubrir toda la parte de América Latina en cuanto a promoción, relaciones públicas y publicidad, y en alguna ocasión que fui con una caravana turística en la que yo me llevaba 30, 40 empresas, hoteles, líneas aéreas, agencias de viajes, a encuentros de negocios con operadores mayoristas de diferentes países. Llegando allá me empezaron a cuestionar, un poco relacionado con el tema de los pajaritos que se morían, que pasaban volando y caían muertos, y me decían: oiga, ¿es cierto que en la Ciudad de México la gente se está desmayando en la calle? Entonces esa era la percepción, aun cuando en Santiago de Chile también tenían un grave problema de contaminación, ¿no? Entonces yo le decía: no, pues es justo, regresamos al tema de los medios de hace un rato, ¿no? Que bueno, son percepciones negativas que se tienen en el extranjero. Ahora en el mes de enero estuve participando en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, en Madrid, y durante la semana que estuve ahí hubo dos noticias en televisión española. Una de ellas fue el tema de la explosión en Pemex, y la otra el grupo musical que habían matado, ¿no? Allá por el norte. Entonces, sí es un tema en que dices, bueno, ¿por qué no pasan
algún documental interesante, alguna noticia agradable. Allá quien nos ayuda mucho es Alberto Peláez, él es total convencido, porque además está casado con una mexicana y todas sus vacaciones las hace en México, ¿no? Entonces, él nos ha ayudado mucho a contrarrestar esto, pero sin embargo sí es un grave problema el tema de inseguridad, que en su momento también lo tuvo la Ciudad de México con el tema de asaltos en los taxis. Y justo cuando tomo yo la oficina de congresos y convenciones, me invitan como panelista a un tema de una asociación de congresos, y el tema era cómo revertir la imagen negativa de un destino turístico. Y bueno, nos subieron ahí tírenle al negro a Ciudad de México, Chihuahua, Acapulco y Monterrey. Entonces era complicado y oír los temas. Yo iba un poco tranquilo. ¿Por qué? Porque a veces decía el licenciado Yáñez, hay que invertirle en campañas. Sí, desde luego que sí. Sin embargo, campañas de millones de dólares con un solo incidente se van a la basura, ¿no? Y ahí yo lo que les decía, bueno, la Ciudad de México creo que lo ha hecho sin mucha inversión, pero de una manera subliminal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se está proyectando a través del turibús, que ha sido un gran elemento distintivo para la Ciudad de México. El ver a gente los domingos en bicicletas en Reforma con familias, mascotas, la gente que se está yendo a trabajar, la parte peatonal que se rescató en la Avenida Madero. Todo eso lo que refleja subliminalmente pues es seguridad, ¿no? La gente está viviendo su ciudad y desde luego que eso nos ha ayudado muchísimo. Ahora lo que hemos hecho con algunos grupos que nos visitan o organizadores de congresos que yo invito a la ciudad para que la conozcan y vean las bondades que ofrece, también les he programado una visita al Centro de Operaciones de Vigilancia, que es el C4, que es impresionante ver cómo opera. A través de la instalación de 13,000 cámaras que están vigilando la ciudad, 3,000 de ellas en el metro, y se instalarán 7,000 más. Y lo que ha generado eso son notas positivas, porque ellos se van, oye, ya estuve en México, no tuve absolutamente ningún incidente, y lo que voy a hacer ahora es generar editoriales o notas sobre mi experiencia en la ciudad. Entonces eso también ha ayudado mucho a la percepción que tiene actualmente la Ciudad de México. Empezó la recuperación, como se los mencionaba, entonces surgen parques industriales de alta tecnología, se inicia la recuperación del centro histórico, como todos ustedes saben, el desalojo de todos los ambulantes, se construye la parte del segundo piso y la línea del Metrobús, que ayuda al movimiento hacia atractivos que estaban probablemente la gente del sur o del norte no se desplazaban al centro de la ciudad, nadie quería ir al centro de la ciudad. Se inician los corredores turísticos en el centro histórico y Paseo La Reforma se transforman y dan pie a nuevas inversiones en hoteles, restaurantes y servicios turísticos. Esto ha ido ayudando a que la ciudad se refleje y se vaya preparando más en cuanto al tema de servicios. La demanda pasa de 9.1 millones de visitantes hospedados en el año 2000 a 12.5 millones en el 2012 y con una derrama turística de 55,000 millones de pesos, que representa el 7% del PIB de la ciudad, ¿no? Algunos datos interesantes sociodemográficos es que la capital del país concentra a los 3 poderes de gobierno, además de ser sede de los principales corporativos, cámaras, asociaciones, embajadas. Es una metrópoli que con el área conurbada suma poco más de 22 millones de habitantes. Una tercera parte de la economía se concentra en la ciudad capital. Ocupa el 8º lugar en términos de su PIB dentro de las principales 30 ciudades del mundo. Y justo esto también lo que hablaban hace un rato de la publicidad de boca en boca, esto nos ayuda mucho en cuanto al tema para el mercado estadounidense, porque en las negativas en turismo,
es un tema más de otra índole, pero el turismo, las notas negativas, como decía el señor Molen, es veneno, realmente, ¿no? Y por eso estábamos esforzándonos tanto para poder nivelar esa conversación que teníamos con los medios internacionales. ¿Qué es el significado de todo esto que les mostré? Pues mucha gente habla de la marca México. Me dice, oye, ¿qué significan las letras y por qué colores y por qué unas cositas? Entonces les voy a pasar un video muy cortito de qué significa cada uno de los símbolos que tienen las letras en el logo de México. Me fui rápido por temas de tiempo que estábamos atrasados. Les agradezco mucho su tiempo.